Muy buenas amigos, por aquí les saluda el profe Carlos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión traemos un video de triángulo rectángulo como este que tenemos aquí, que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, para iniciar con este ejercicio, vamos a leer el enunciado a ver qué es lo que nos está pidiendo. Nos dice hallar los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 13 centímetros y la suma de los catetos es 17. Aquí tenemos un problema un poquito complejo, ya que nos dice, la información que nos da el enunciado es que en el triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es el lado más grande de un triángulo rectángulo, tiene una medida de 13 centímetros. Sabemos eso. Pero no tenemos ninguna información acerca de los catetos. No sabemos nada de los catetos. Lo único que sabemos de los catetos es que la suma de los catetos es igual a 17. O sea, cuando sumemos la medida de este cateto más la medida de este otro cateto, debe darnos 17. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Como tenemos un triángulo rectángulo y no conocemos ningún ángulo, porque si conociéramos algún ángulo, podríamos utilizar funciones trigonométricas. Pero como no conocemos ningún ángulo, vamos a apoyarnos o vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Este es el teorema de Pitágoras, que nos dice que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. H en un triángulo rectángulo representa el valor de la hipotenusa. Y nos dice que la hipotenusa es igual a 13 centímetros. Y eso es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A y b serían los dos catetos. Vamos a nombrarlo. Este de acá atrás lo vamos a llamar el cateto A y este de aquí lo vamos a llamar el cateto B. Ahora, como no tenemos la medida del cateto A ni tampoco la medida del cateto B, vamos a inventarnos alguna medida para esos catetos. Vamos a decir que el cateto A tiene una medida igual a X. Esa es la medida del cateto A que nos hemos inventado inicialmente. Entonces, si el cateto A mide X y nos dice el ejercicio que la suma de los catetos, o sea, la suma del cateto A con el cateto B debe ser igual a 17, entonces si A mide X, entonces B debe medir 17 menos X. De esta manera. ¿Por qué? Porque si la suma de ellos dos es 17 y ya este tiene una medida X, entonces este va a medir 17, que es la suma de ellos dos, menos X, que es la medida que tiene este. Así nos quedaría el triángulo rectángulo. Entonces ahora lo que debemos hacer es sustituir en el teorema de Pitágoras. Primero nos dice la hipotenusa al cuadrado, pero nuestra hipotenusa en este triángulo rectángulo son 13 centímetros. Entonces el número 13 lo elevamos al cuadrado. De esta manera, estamos respetando o dejándonos guiar del teorema de Pitágoras. Nos dice que A debemos elevarlo al cuadrado. El cateto A
es este que tenemos aquí, que tiene una medida x. Entonces, lo elevamos al cuadrado. De esta manera, x al cuadrado. Y nos dice también que el cateto b, que es este que tenemos aquí, debemos elevarlo al cuadrado. Entonces nos quedaría de esta manera. Como se trata de un binomio, lo escribimos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Estamos respetando el teorema de Pitágoras. Ahora, si continuamos desarrollando esta potencia, 13 al cuadrado, eso nos da 169. Igual a x al cuadrado, que queda así mismo, como x al cuadrado, más 17 menos x al cuadrado. Para elevar esto al cuadrado, debemos recordar lo que es el binomio de Newton. Cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado, el signo de aquí puede ser más o menos, como en este caso. Entonces, cuando tenemos el binomio de Newton en esta forma, un binomio con el signo más o menos elevado al cuadrado, para desarrollar este binomio al cuadrado, lo que se hace es que se desarrolla de esta manera. El primer término lo elevamos al cuadrado, más o menos, depende del signo que tenga aquí en medio de ellos, 2 veces el primero por el segundo, que sería 2a por b, más el segundo elevado al cuadrado, que sería b elevado al cuadrado. Así es como se desarrolla un binomio al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar esto para desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces, nos quedaría de esta manera. El primero al cuadrado, que es 17, lo elevamos al cuadrado y nos da 289. Menos, como aquí tenemos un signo menos, en medio de los dos, menos 2 veces el primero por el segundo sería 2 por 17 por x, nos da 34x. Más, según la fórmula, el segundo al cuadrado, que sería x elevada al cuadrado. Ya lo hemos desarrollado, este binomio. Ahora vemos que aquí tenemos términos semejantes. Tenemos x al cuadrado y tenemos x al cuadrado. X al cuadrado más x al cuadrado, eso nos da 2x al cuadrado. Nos quedaría de esta manera. 169 igual a 2x al cuadrado más 289, que es este término de aquí, menos 34x. Y vemos que esto está tomando forma de lo que es una ecuación cuadrática o de segundo grado, porque vemos que tenemos aquí a la x elevada al cuadrado. Entonces, para que quede como una ecuación de segundo grado en su forma estándar, que siempre debe quedar igualada a 0, este término que está aquí, positivo, lo vamos a traer de este lado con signo negativo para dejar de este lado de la igualdad simplemente el 0. Entonces nos quedaría de esta manera. Simplemente cambiamos de posición para tener todos los términos numéricos de este lado y el 0 nos quede aquí. Este término lo traemos para este lado con signo negativo, como lo vemos ahí. Y eso nos queda de este lado el 0, que lo cambiamos de posición simplemente y nos quedó aquí. Continuamos. Ahora aquí vemos que podemos operar este término con este que tenemos aquí, que son términos semejantes. Si operamos 289 menos 169, nos quedaría de esta manera. Organizamos todo, el término cuadrático, lo copiamos al principio. Este término, que está elevado a la x al exponente 1, lo copiamos del segundo. Y esta operación de 289 menos 169, que nos da 120, lo copiamos al final. Y todo eso igual a 0. Ahora, nuestro objetivo debe ser resolver esta ecuación de segundo grado.
Entonces vamos a hacerlo. Traemos por aquí para resolverla. Pero antes vemos que esta ecuación de segundo grado la podemos simplificar un poquito. Porque vemos que cada término lo podemos dividir dentro de 2. Porque cada término tienen números pares. Entonces podemos dividir toda la ecuación entre 2. Siempre podemos hacer eso. Si lo hacemos, siempre y cuando lo hagamos de ambos lados. Si dividimos entre 2 de este lado y dividimos entre 2 de este lado, la ecuación no se altera. Entonces vamos a dividir toda la ecuación entre 2 para simplificarla un poco. Nos quedaría expresada de esta manera. Este primer término lo dividimos entre 2. Este segundo término lo dividimos entre 2. Este tercer término lo dividimos entre 2. Y del otro lado, el 0, también lo dividimos entre 2. Esto siempre lo podremos hacer en una ecuación. Si lo que hacemos de este lado, lo hacemos también de este lado. Entonces la ecuación no se altera. Y si hacemos toda esta división, este 2 se cancela con este 2. 34 dentro de 2 nos da 17. Y 120 dentro de 2 nos da 60. Y 0 entre 2 sigue siendo 0. Entonces la ecuación nos quedaría de esta manera. Y como usted puede observar, esta ecuación que tenemos aquí es mucho más sencilla que esta que tenemos aquí. Entonces esta sería mucho más fácil de resolver que esta que tenemos aquí. Y estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces para resolver esta ecuación, ya que vemos que no podemos resolverla por factorización, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la fórmula general, también conocida como fórmula cuadrática o fórmula del estudiante. La fórmula general es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos la fórmula general o la fórmula cuadrática. Entonces, vamos a continuar. Haciendo espacio, aquí tenemos la ecuación y aquí tenemos la fórmula general. Ahora lo que debemos hacer es encontrar en esta ecuación los valores, tanto el valor de A, como el valor de B, como el valor de C. El valor de A va a ser el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. El coeficiente que acompaña a x cuadrado, aunque no se le ve, tiene un 1 ahí. Entonces, A sería igual a 1. Ahí lo tenemos. La B sería el coeficiente que acompaña a la x, que está elevada al exponente 1. En este caso, nuestra B sería menos 17. Ahí lo tenemos. Y la C sería el término independiente, que en este caso sería 60. Ahí lo tenemos. Ahora cada uno de estos valores que tenemos aquí, debemos reemplazarlo en nuestra fórmula general. Si reemplazamos estos valores en la fórmula general, nos quedaría de esta manera. X es igual a menos B. Aquí tenemos el menos de la fórmula. Y como B vale menos 17, entonces por menos 17, que es el valor de B. Más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, pero B es menos 17. Entonces lo elevamos al cuadrado. Menos 4 por A por C. A es 1 y C es 60. Entonces menos 4 por 1 por 60. Y todo eso sobre 2A. Sobre 2 por 1, que es el valor de A. Si vamos operando menos por menos, utilizando ley de signo, eso no da más. Entonces nos queda de esta manera. Menos por menos da más y queda positivo el 17 más o menos 17, la raíz cuadrada de 17 al cuadrado nos da 289 menos 4 por 1, 4 por 60, 240. Y todo eso entre 2 por 1, que es 2. Continuamos. Si operamos aquí adentro, 289
menos 240, eso nos da 49. Entonces nos queda de esta manera, x igual a 17 más menos raíz cuadrada de 49 sobre 2. Continuamos. Aquí, sacando raíz cuadrada al 49, nos queda que la raíz de 49 es 7. Entonces nos quedaría de esta manera. Y de aquí podemos sacar o debemos sacar dos soluciones. Una con el signo más y otra con el signo menos. Pero aquí tenemos más menos. Entonces de aquí van a salir dos soluciones. De esta manera. Si tomamos la primera solución con el signo más, nos quedaría de esta manera. Y la segunda solución, tomándola con el signo menos, nos quedaría de esta manera. Entonces vamos a tener dos valores de x. Un x1 que va a ser igual a 17 más 7, que son 24 sobre 2, como vemos aquí. Que eso nos da igual a 12. Y también vamos a tener un x2, que sería 17 menos 7, que es 10 sobre 2, y eso nos da igual a 5. Aquí tenemos dos valores para x. Tenemos x1 igual a 12 y x2 igual a 5. Continuamos. Aquí lo tenemos. Los valores de x. x1 igual a 12 y x2 igual a 5. Ahora, como tenemos dos valores para x, lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar cuál de los dos valores es el valor que vamos a tomar para el cateto A, que es x, para luego encontrar el cateto B. Entonces vamos a construir dos réplicas de este triángulo rectángulo o dos triángulos en miniatura de este que tenemos aquí. Y vamos a tomar primero x igual a 12. Si x aquí vale 12, entonces el valor de b sería, como nos dice aquí, que b es igual a 17 menos x, entonces b sería igual a 17 menos 12, igual a 5. O sea, que cuando a vale 12, porque a es x, cuando a vale 12, ahí b mide 5. Si por el contrario tomamos el otro valor, que es x2 igual a 5, entonces si a, que es igual a x, vale 5, entonces el valor de b nos quedaría que b es igual a 17 menos 5, igual a 12. Entonces cuando a vale 5, b vale 12. Entonces vamos a comprobar si realmente se cumple lo que nos estaba pidiendo el enunciado, que nos dice que la suma de los catetos es 17. Si tomamos a como 12, entonces nos quedaría 12 más el cateto b, que nos dio 5 cuando a vale 12, igual a 17, porque 5 más 12 es igual a 17. Y si por el contrario a toma el valor de 5, entonces nos queda 5 más 12 igual a 17. O sea que con ambos valores que encontramos para x, tanto con x1 igual a 12 como con x2 igual a 5, se cumple la igualdad. Nos da 17, como nos dice el enunciado. Entonces, esto significa que ambos valores son válidos y podemos tomar cualquiera de los dos para responder a lo que nos estaba pidiendo el enunciado. Si tomamos x1 igual a 12, que sería el valor de a, entonces b tendría un valor de 5. Y si tomamos a x2 como el valor de a, que es x, igual a 5, entonces b tendría un valor de 12. Y ambos valores cumplirían con lo que nos está diciendo el enunciado, que la suma de los catetos es igual a 17. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle un like y
suscríbase al canal. Nos vemos en la próxima.